El grupo está conformado por Lilian Cruz, Seida Medina, Antonieta Mejía y su servidora María de los Ángeles Rodríguez Montes. Muy buenas tardes, abogado. El día de hoy vamos a hablarles sobre lo que viene siendo la Declaración de la Eliminación contra la Discriminación de la Mujer. Para esto vamos a necesitar hacer referencia a los términos que vienen siendo discriminación y perjuicio. Para iniciar vamos a empezar con el base de todo el tema que viene siendo la discriminación. La discriminación es el trato desigual de una persona o de un grupo social hacia otra, ya sea por diferencias que éste tenga. Y aquí es donde entran los tipos de discriminación, que vienen siendo el tipo de discriminación por sexo, por raza, por su género, por ideologías políticas, por ideologías religiosas, entre otras. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es el perjuicio. El perjuicio es un daño moral que la sociedad provoca ante un individuo al tratarlo de manera diferente, porque estos tratos no son precisamente agradables, por lo que esto puede desembocar en que las personas puedan sufrir cualquier tipo de daños mentales, por ejemplo, sean depresiones o enfermedades similares. Buen día, mi nombre es Seida Lorena Medina Matamoros. Yo le voy a hablar un poco sobre lo que significa discriminación y cuáles son las clases que se pueden dar contra las mujeres. Vamos a definir discriminación como un acto que limita y perjudica el acceso a los derechos de toda persona, en este caso pues a las mujeres, mediante un trato diferenciado y desigual. Vemos aquí que la igualdad de género es indispensable para la realización de los derechos humanos de toda persona. Las mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Las clases que se pueden dar de discriminación hacia la mujer son más que todo económicas, la violencia, la exclusión. Esta forma de discriminación no permiten que la mujer se empodere de su rol como mujer. La violencia contra las mujeres prevalece a gran escala a nivel mundial. Hay bastante violencia que se ejerce, no se respetan los derechos. Se lucha, según las Naciones Unidas, hay leyes discriminatorias contra las mujeres que promulgan la igualdad entre hombres y mujeres en iguales condiciones sobre sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, donde la mujer se pueda desempeñar y tenga los mismos derechos a poder optar a un buen puesto, a igualdad de salarios, igual trato, todos son iguales. Entonces, hay bastante lucha contra esta situación para poder castigar este tipo de delitos en la sociedad. Muchas gracias. Significa discriminación y cuáles son las clases que se pueden dar contra las mujeres. Vamos a definir discriminación como un acto que limita y perjudica el acceso a los derechos de toda persona, en este caso pues a las mujeres, mediante un trato diferenciado y desigual. Vemos aquí que la igualdad de género es indispensable para la realización de los derechos humanos de toda persona. Las mujeres viven distintas formas de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades. Las clases que se pueden dar de discriminación hacia la mujer son más que todo económicas, la violencia, la exclusión. Esta forma de discriminación no permiten que la mujer se empodere de su rol como mujer. La violencia contra las mujeres prevalece a gran escala a nivel mundial. Hay bastante violencia que se ejerce, no se respetan los derechos. Se lucha, según las Naciones Unidas, hay leyes discriminatorias contra las mujeres que promulgan la igualdad entre hombres y mujeres en iguales condiciones sobre sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos, sociales, donde la mujer se pueda desempeñar y tenga los mismos derechos a poder optar a un buen puesto, a igualdad de salarios, igual trato, todos son iguales. Entonces, hay bastante lucha contra esta situación para poder castigar este tipo de delitos en la sociedad. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros abogados. Mi nombre es Lilian Cruz y les voy a hablar sobre la regulación establecida en los artículos 211, 212, 213 y 295, establecidas en el decreto 130 del Código Procesal Penal nuevo, con respecto a la conversión de la discriminación en la mujer. Vamos a hablar en sí de los artículos que regulan la discriminación. En el capítulo 6 del Código Procesal Penal, decreto 130-2017, nos habla sobre la discriminación con ocasión de ejercicio de derechos. El artículo 211 dice: denegación, prestación de un servicio por discriminación. Todo empleado, funcionario público o el particular, la persona particular encargada de un servicio público que deniega a una persona, grupo, asociación, corporación o a sus miembros por razón de ideología, religión o creencias, lengua, pertenencia o raza, orientación sexual, género, razones de género, estado civil, situación familiar, económica, lugar de residencia, edad, enfermedad, discapacidad, una prestación a la que tiene derecho, en ninguna circunstancia de estas mencionadas anteriormente debe ser discriminado, y en su caso el mismo será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años o una multa de 100 a 200 días de inhabilitación especial, ya sea para empleo o un cargo público, de 1 a 3 años. El artículo 212 nos habla sobre la denegación de prestación en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales por razones de discriminación. Quien en el ejercicio de actividades profesionales, mercantiles o empresariales deniegue a una persona, grupo, asociación, corporación de sus miembros por alguna razón a las que se refiere el artículo 211, una prestación a la que tiene derecho debe ser castigado con la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio de 1 a 3 años. La incitación a la discriminación. Artículo 203. Deben ser castigados con la pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 200 días quienes desarrollan las conductas siguientes. Quien directa y públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados a público incita a la discriminación o cualquier forma de violencia contra grupo, asociación, corporación o miembro de alguna de las razones a la que se refiere en el artículo 211 o el artículo anterior, la prestación a la que tiene derecho, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio, industria o comercio de 1 a 3 años. Nos habla también sobre la incitación a la discriminación, los cuales deben ser castigados de 1 a 2 años de multa y de 100 a 500 días quienes desarrollen las siguientes conductas. 1. Quien directa y públicamente a través de los medios de comunicación o difusión destinados al público incite a la discriminación o cualquier forma de violencia en contra de un grupo de asociación, corporación o parte de los mismos. Podemos mencionar como por ejemplo el hecho de discriminar a través de las redes sociales, puede ser un buen ejemplo, ya que en este se encuentra una ofensa directa personal contra una persona determinada por razón de pertenencia o aquellos, por cualquiera de las causas mencionadas en los artículos anteriores del presente título. Menciona que también en el numeral 2, quien lesiona la dignidad, la honra de las personas a través de sus acciones o expresiones, en este caso grotescas, discriminativas, puedan dañar la imagen, la honra de las personas, incluyendo imágenes agresivas, gráficas, que entrañan humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el numeral 211, de una parte de los mismos o contra una persona determinada por razón de pertenencia de aquellos, por cualquiera de las causas mencionadas en el artículo 211 y en este 212. Quien incurra en esta falta será penado con prisión y la cual aumentará a 1/3 con los hechos descritos anteriormente en los numerales mencionados cometidos por un funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. Además, se le debe imponer la pena de inhabilitación de sus funciones, además perderá su empleo, su cargo público, y la pena se extenderá de 1 a 3 años. También vemos en el artículo 295, el cual nos habla del delito de la discriminación en el ámbito laboral. Dice que quien realice grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna persona por ostentar una representación legal o sindical de los trabajadores por razones de ideología, religión, creencias, lengua, raza, origen nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, lugar de residencia, sexo, orientación sexual, identidad de género. Cabe mencionar que si los hechos anteriores se realizan formando parte de un grupo delictivo organizado, las penas deben ser de prisión de 6 a 8 años y de multa de 200 a 500 días. Si el delito es cometido por un funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, la pena debe ser incrementada a 1/3 y se debe imponer además la inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. El artículo 295 nos habla sobre la discriminación laboral. Quien realiza grave discriminación en el empleo público o privado contra alguna persona por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores por razones de ideología, religión o lengua, pertenencias a una etnia o raza, origen nacional, pueblo indígena, nos dice claramente que el funcionario público hallado culpable será penado con la inhabilitación especial de su cargo u oficio público por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, así como en los supuestos se debe aplicar la debida inhabilitación profesional de su oficio, industria o comercio. Estamos hablando de cierre de alguna actividad comercial por el mismo periodo de tiempo. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas tardes, compañeros y abogados. Mi nombre es María Antonieta Mejía y en lo que corresponde al análisis del tema, es importante aclarar que el mismo fue analizado por todas las compañeras que pertenecen al grupo. El Código Penal establece en su artículo 208 el femicidio, hombre que da muerte a una mujer en el marco de las relaciones desiguales de poder basadas en género, que será castigado con una pena de prisión de 20 a 25 años, agravado con una pena de 25 a 30 años, que puede ser mayor la pena si se aplican otros preceptos del Código. Para citar un ejemplo, el homicidio. Y en caso de que no se acredite el femicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. La naturaleza jurídica del tipo penal del femicidio es un delito bastante complejo. Aunque coincide con el homicidio por el bien jurídico tutelado que es la vida, el femicidio no puede considerarse como un delito simple, porque tiene varios bienes jurídicos tutelados: la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre sin violencia. Este tipo de delitos son altamente lesivos. La conducta de este tipo de delito no es típica por el simple hecho de haber privado la vida, sino porque requiere de otras conductas. La estructura del tipo penal, la última conducta puede ser la privación de la vida, o bien la conducta inicial, por ejemplo, que existan datos como amenaza, acoso, violencia, lesiones del sujeto en contra de la víctima, y si ésta fue incomunicada previo al fallecimiento, la estructura implicaría que primero la acosó, la amenazó, lesionó, violentó y culminó el delito con la privación de la vida. Otro ejemplo sería que el cuerpo de la víctima fue lanzado por el anillo periférico, la conducta inicial es la privación de la vida y la última conducta es haber expuesto el cuerpo de la víctima en un lugar público. Por lo que para efectos procesales resultará bastante relevante distinguir cuál fue la última conducta, con el propósito de establecer en el momento que empieza a correr la prescripción.
El artículo 209 de la violencia contra la mujer, que en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género, será castigado con penas de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. También la prestación del servicio comunitario por el mismo tiempo. Y este va agravado de 1/3 de la pena. Cuando el maltrato se realice concurriendo algunas circunstancias sobre una víctima vulnerable por la edad o por ser una persona con capacidades especiales, que sea también en presencia de menores que hayan utilizado armas o instrumentos peligrosos, o en el domicilio de la víctima. En el caso de concurrir 2 o más de estas circunstancias, se debe imponer el 2/3 de la pena. Este tipo de delito no establece una mayor interpretación, sino más bien son conductas cerradas. El sujeto activo no requiere calidad específica, por lo que cualquier persona puede ser imputable o puede ser penalmente responsable por la ejecución de la conducta. Sin embargo, el sujeto pasivo sí requiere una calidad específica, que es ser mujer. El delito es un delito doloso, con multiplicidad de conductas objetivamente y bienes jurídicos diversos. Para la tipicidad de la conducta no se requiere violencia. Las razones de género no son medios de violencia. Se trata más bien de conductas conexas. El verbo núcleo rector para este tipo de delitos es privar, pero dejar en claro que no es el único, que existirán otras acciones para complementar la tipicidad. Y finalmente, el artículo 210 establece que los delitos antes mencionados deben ir asegurados con la imposición de una o varias prohibiciones establecidas en el artículo 51, que no exceda de 10 años si el delito es grave y de 5 años si el delito es menos grave. Para concluir, el camino por seguir nos lleva a la aplicación de las normas al caso concreto, por lo que los jueces a quienes le corresponde administrar la justicia juzgando deberán de hacer con perspectiva de género, lo que implica explorar si la aplicación de una norma conlleva discriminación de género mediante reproducción de estereotipos sobre qué es la mujer y qué es el hombre, así como establecer una estrategia jurídica adecuada para evitar el impacto de la discriminación en el caso específico. Gracias.